Increíble reacción de un empresario tras el sorprendente descubrimiento de su madre sorda. El aire en la vivienda de Raúl estaba pesado, casi agujereado por la murmurante tristeza que llenaba cada rincón. Había visto morir a su padre, y con él, la última conexión fuerte y palpable que le recordaba lo que era ser parte de un núcleo familiar. Era un joven empresario de 34 años, conocido y respetado en Tepito, donde había levantado su agencia publicitaria a base de una dedicación insaciable. Pero, ¿de qué valía ese éxito sin la calidez del hogar? Esa pregunta lo atormentaba, como un eco en su mente, mientras revisaba los documentos familiares tras el funeral. De repente, sus dedos tropezaron con una carta amarilla, arrugada y olvidada entre las hojas. La curiosidad lo impulsó a abrirla. Con cada línea que leía, su corazón se hundía más. La revelación que contenía aquella carta lo golpeó como un balde de agua fría. Su madre, doña Clara, había sido sorda toda su vida. Las palabras danzaban ante sus ojos, cada una más pesada que la anterior. La mujer que siempre había admirado por su fortaleza enfrentaba obstáculos inimaginables y nunca le había dejado ver el verdadero peso de sus luchas. Pero ¿cómo pudo su madre esconderle un aspecto tan fundamental de su vida? Raúl sintió una mezcla caótica de traición y compasión. La imagen idealizada que tenía de ella se desmoronó como un castillo de naipes. Mientras, el tiempo seguía su curso, y la presión de su entorno profesional se hacía más intensa. Las discusiones sobre el crecimiento de la agencia llenaban los pasillos, y la idea de incluir una campaña sobre personas con discapacidades auditivas comenzaba a rondar su mente. Se debatía entre sus deberes como empresario y sus nuevas realizaciones sobre el amor y el sacrificio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de hacer la realidad lo horrorizaba tanto como le atraía. No puedes permitir que tus sentimientos interfieran con los negocios, le había dicho su socio con desdén, como si hablara de un producto más en una reunión de ventas. Raúl dejaba que la duda se hundiera en su ser. Era, en efecto, un lujo poder ser empático en un mundo donde el éxito parecía ser la única moneda de cambio. Cada vez que intentaba decidir, su mente se llenaba de imágenes de su madre, con su risa suave, enfrentando el mundo sin el poder de escuchar. Pero las tensiones no eran solo con su socio, sino con él mismo. Se sentía aislado, como un náufrago en su propio barco de sueños rotos, cuestionándose cada paso. Una tarde, agotado, oyó el chasquido de la puerta. Era su madre. Se habían distanciado tanto, y verlo allí, rígido, con las manos temblorosas, parecía otra forma de dolor. ¿Podría el amor ser suficiente para superar la muralla que se formaba entre ambos a raíz de un secreto tan desgarrador? Cuando llegó el día del evento de lanzamiento de su campaña, el nudo en su pecho era más fuerte que nunca. Las miradas de sus colegas eran dagas dispuestas a cortar cualquier hilo de conexión con su madre. Se preguntó una y otra vez, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para dar voz a aquellos que siempre habían sido silenciados? La noche estaba por comenzar, y en ese momento, se sintió atrapado entre la soledad del escenario y el amor que siempre había tenido por Clara. ¿Lograría mostrar al mundo la verdad detrás de sus miedos? Todo estaba en juego, y la incertidumbre pesaba sobre él como una sombra. La sala estaba en silencio, una calma inquietante que precedía a la tormenta. Raúl, frente al estrado, miraba a su alrededor y sentía el peso de los ojos de su equipo, destilando expectativas y dudas. En su mente, las palabras más difíciles que había guardado se agolpaban, luchando por salir. Era el momento decisivo, el instante que podría cambiar no solo su vida sino también la percepción de su madre y de quienes enfrentan retos invisibles. Se obligó a recordar el rostro de doña Clara iluminado en su infancia, su sonrisa, esa fortaleza que lo había alentado a ser quien era. Pero ahora, todo lo que quería era derribar el muro de silencio que había crecido entre ellos, y con cada respiración, se sentía más decidido. Necesitaba que su madre sintiera que la suya no era una historia aislada. Mientras hablaba sobre la campaña, su voz titubeaba, una mezcla de nerviosismo y nervios aflorando.
Presentó la idea de ilustrar las dificultades de las personas con discapacidades auditivas, no solo como un producto de marketing, sino como un medio de entendimiento. A medida que expuso sus planes, comenzó a visualizar cómo sería compartir esa carga, revelando a su madre como una heroína en su narrativa. Sin embargo, un torrente de críticas retumbaba en su mente: no es negocio, Raúl. Es solo un capricho. La voz de su socio resonaba. Las expectativas del entorno financiero atronaban, y la presión aumentaba como una marea que amenazaba con ahogarlo. Pero, en un instante de claridad, entendió que su lucha interna no era solo por su madre, sino por un lugar donde pudiera amar y trabajar sin sentir que el dolor debía esconderse. Alzó la voz, más firme ahora, y resonó con una pasión renovada. Fue entonces que su visión se amplificó. No solo quería dar voz a las dificultades, sino también brindar una plataforma de autenticidad y conexión. La sala se llenó de murmullos, algunos apáticos, otros intrigados. Y ahí, en ese mismo pulso de incertidumbre, Raúl sintió como la realidad lo desafiaba a tomar el control de su destino. El impacto de sus palabras se sentía, aunque las sombras del escepticismo no desaparecían. Pero había algo más que se agazapaba dentro de él, un impulso incontrolable de creer que podía hacer no solo una campaña, sino un cambio. Sin embargo, las dudas lo asaltaban, y la imagen de su socio, levantando una ceja con desdén, podría volver a tomar cuerpo en cualquier momento. Sus pensamientos se enredaban en una lucha constante, la necesidad de establecer una conexión profunda con su madre y el deseo de triunfar en un mundo que valoraba lo tangible sobre lo emocional. ¿Sabría su madre del sacrificio implícito en su lucha? Entendería que al abrirse al mundo, también se estaba abriendo a su propia vulnerabilidad. Cuando terminó su presentación, sintió que todo lo que había compartido era una parte de sí mismo, y se preguntó si su madre, presente pero a la sombra, podría finalmente verlo como un compañero en su lucha. Pero antes de despejar esa duda vital, registró las miradas divisivas mientras abandonaba el estrado. Raúl sabía que su viaje no terminaba ahí, había abierto la puerta a un universo de posibilidades, pero también a críticas y resistencia. Era inminente un desafío mayor, una confrontación con su socio, y quizás, con la misma doña Clara que había caminado en silencio durante tanto tiempo. La incertidumbre seguía ahí, lista para envolverse en su corazón. Y la pregunta persistía: ¿podría realmente ser la voz que su madre había necesitado? Estaba claro que la búsqueda por encontrarle un lugar en el mundo no solo pasaba por su madre, sino también por confrontar las sombras de su propia verdad. El próximo paso era inevitable, y lo sabía. ¿Was it time to face the silence that had long been there? La noche había caído cuando Raúl salió de la reunión, el eco de las palabras aún resonando en su mente. Las luces de la oficina parpadeaban, su resplandor apenas iluminando su frustración. Caminaba por el pasillo, sintiéndose atrapado entre la pasión por su proyecto y la resistencia que había encontrado. Sabía que su visión era genuina, pero el miedo a la desaprobación lo consumía. Su celular vibró insistentemente en el bolsillo. Era un mensaje de su socio: Carlos, necesitamos hablar sobre la presentación. ¿Hay dudas? La frialdad de ese mensaje lo golpeó con una claridad brutal. El dilema no era solo sobre la campaña, era el reflejo de su capacidad para sostener sus aspiraciones en un mundo que se aferraba a la lógica y las cifras. Mientras esperaba el ascensor, un torrente de pensamientos invadió su mente. ¿Cómo podría lograr que otros comprendieran lo que él había vivido? La historia de su madre no era únicamente un relato más, era un testimonio de lucha, y Raúl se sentía como si hubiera sido diseñado para compartirlo. Pero, ¿sería lo suficientemente valiente para enfrentarse al escepticismo que se cernía sobre él? Cuando las puertas se abrieron, un nuevo impulso lo llevó a presionar el botón. No podía esconderse. Al llegar a su departamento, el aroma a café recién hecho le evocó recuerdos nostálgicos. Se sentó en la mesa, las manos temblorosas mientras se servía una taza. Sabía que debía afrontar una conversación crucial con su madre, era hora de abrir el diálogo que había evitado por tanto tiempo. La idea de compartir su sueño la llenaría de orgullo, pero también podría destapar viejas heridas. Era una prueba de fuego que no podía eludir. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó el teléfono y marcó el número de doña Clara. Cada tono que sonaba parecía un recordatorio del riesgo que estaba asumiendo. Cuando su madre contestó, su voz cálida y serena lo envolvió, pero no pudo ocultar su inquietud. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, sintiendo como la confesión emergería desde las profundidades de su ser. La respuesta de Clara fue inmediata, su tono comprensivo.
Claro, hijo. Estoy aquí para ti. Esa simple declaración lo tranquilizó, pero la verdad de lo que deseaba compartir lo abrumaba. Mientras hablaban, él reveló no solo su proyecto, sino también sus miedos y esperanzas de reconocer la realidad que habían compartido en silencio. La imagen de su madre como heroína en su narrativa ahora le resultaba aún más vital, una clave para desbloquear tanto su dolor como su recompensa. Clara escuchaba atenta, un silencio lleno de emociones que lo llevaban a ahondar más en su vulnerabilidad. Al hablar sobre el proyecto, Raúl no solo explicaba su visión, sino que también confrontaba su pasado, la forma en que ese silencio había moldeado sus vidas. Cuando su madre finalmente habló, su voz era un susurro, pero en ella había un poder renovado. Siempre quise que tuvieras la libertad de ser quien eres, hijo. Su declaración lo golpeó como un rayo. Era el respaldo que necesitaba, una luz en el túnel de su incertidumbre. Las palabras de su madre eran el impulso que lo fuerza a seguir adelante, a enfrentar el desafío que le aguardaba. Pero la euforia fue rápidamente ensombrecida por una nueva realidad. Carlos había puesto en duda no solo el proyecto, sino también su capacidad para liderar. Raúl ahora no solo luchaba por su madre, sino también por la legitimidad de su propio sueño en un entorno que no siempre valoraba el dolor que había detrás de él. En su lucha interior, algo estaba en juego. Cuando la conversación terminó, sintió que había hecho un pequeño pero poderoso descubrimiento sobre sí mismo. La conexión con su madre le impulsaba a vencer los obstáculos que su vida le ofrecía, pero también sabía que debía afrontar la crítica directa de Carlos. Enfrentar la resistencia interna y externa requeriría de una determinación que nunca había probado antes. El tiempo para cambiar la narrativa era ahora. Con la decisión firme de arriesgarlo todo por su proyecto, Raúl también comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Pero el clip se instalaría en su mente, era inevitable que Carlos reaccionara. Se encontraban en un precipicio, un conflicto se estaba aproximando, listo para poner a prueba su resolución. Era el momento de enfrentarse a la dureza de la realidad, y la tensión comenzaba a estrangularlo. Podría defiendo su voz en medio de la tormenta, o se vería obligado a claudicar ante un mundo que exige más lógica que pasión. La incógnita lo atormentaba, y sabía que la confrontación con Carlos sería un instante definitorio. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Raúl se despertó esa mañana con un ruido de fondo incesante, era su mente abrumada, repasando los posibles diálogos que tendría con Carlos. Cada vez que pensaba en la reunión pendiente, una mezcla de adrenalina y ansiedad le invadía el pecho. Mirarse en el espejo le ofrecía poco consuelo. Sabía que su visualización del proyecto, nacida de una historia personal, era su mejor arma, pero la duda le susurraba al oído que eso no sería suficiente. Preparándose un desayuno rápido, cada movimiento se sentía mecánico, casi como si su cuerpo funcionara en piloto automático. La idea de un enfrentamiento le llenaba de temor, pero al mismo tiempo, aquel eco de la conversación con su madre le inyectaba un atisbo de confianza. Clara había creído en él, en su historia, y ahora era su turno de llevar esa fe a la mesa de negociación. Cuando finalmente llegó a la oficina, el ambiente era tenso, Carlos estaba esperando, su expresión un lienzo de seriedad. Raúl tomó aire, sintiendo cómo se cerraba su garganta por el peso de lo que debía comunicar. La sala de reuniones, con sus muros fríos y su mesa austera, se convirtió en un campo de batalla. Cada rincón le recordaba que la lógica a veces aplasta la pasión, y allí estaría él para desafiar esa regla. Raúl, hay aspectos que debemos abordar de inmediato, dijo Carlos, su tono cortante. La presentación ha suscitado dudas en varios miembros del equipo. La historia que traes, aunque conmovedora, no es suficiente para respaldar la viabilidad del proyecto. Las palabras se sentían como golpes, cada una afectaba su determinación. No se trata solo de cifras o gráficos, Carlos, pudo articular, su voz adquiriendo una firmeza inesperada. Las personas necesitan sentir, entender y conectar. Mi historia es el hilo que puede unir la propuesta al público. Las estadísticas no cuentan la historia detrás de ellas. Con cada palabra, se desvanecía la voz temblorosa que lo había acompañado hasta ese momento. Carlos frunció el ceño, Raúl podía apreciar su incredulidad. ¿Y qué pasa si el público no se interesa? ¿Y si solo ven un relato más sin importancia? Tu mamá es un gran soporte emocional, pero necesitamos resultados concretos. La presión aumentaba. Raúl apretó los labios, sintiéndose acorralado, pero a la vez, una chispa de épica le recorrió el cuerpo. Era miedo, pero también ansia.
Carlos, no todo en este mundo se mide con cifras. Te prometo que si convertimos la historia de mi madre en el eje de la presentación, la emoción brindará un impacto real. Las personas se acordarán de eso. Recuerda, este no es solo un negocio, es un legado. Su adversario, viendo su convicción, se detuvo. Un silencio denso llenó la sala. Raúl se dio cuenta de que tenía una oportunidad. Pero tras esa convicción se albergaba otra surgen, el miedo al rechazo, a que las palabras no fueran suficientes. Debía encontrar una manera de abrirse y conectar, no solo con Carlos, sino con el resto del equipo, con un nuevo sentido de urgencia. Comenzó a planear su enfoque. Se preguntó qué tal si incluía un vídeo sobre su madre que contara su historia de vida, realmente impactante. Podemos presentar su viaje, su lucha. Mostrarlo de forma visual, que no solo utilicemos palabras, sino emociones. Un leve asomo de interés destelló en los ojos de Carlos. Tal vez, solo tal vez, la chispa se estaba encendiendo. Raúl no podía dejarlo pasar, debía aprovechar este resquicio. Así que continuó, cada palabra una balanza entre su pasión y la razón que deseaba convencer. El tiempo avanzaba, y mientras exponía su idea, empezó a sentir un nuevo tipo de nervios, la perplejidad y la intriga. Las dudas comenzaban a ser su aliado. La resolución en su voz se fue fortaleciendo, alimentándose de la defensa de un sueño que, a partir de hoy, era su deber proteger. Al finalizar, quedó un instante de reflexión en el aire. Dame 2 días para elaborar esto y convencernos a todos, dijo Carlos finalmente, su tono un poco más suave. Raúl sintió un destello de victoria, había hecho su jugada. Sin embargo, sabía que la batalla aún no estaba ganada. Se marchó de la reunión con la certeza de que había hecho un avance, pero también, una pregunta permanecía, ¿podría realmente transformar su dolor en una narrativa que cautivara al equipo? Asomándose a una ventana mientras regresaba a su escritorio, miró hacia el horizonte. La luz del sol reflejaba su ansia de triunfo. La presión para demostrar su valía nunca se había sentido tan inminente. Ahora, la pregunta no era solo si obtendría la aprobación de su presentación, sino si, al final, lograría cristalizar su propia historia en un legado que pudiera resonar con muchos. El desafío lo aguardaba, y la cuenta regresiva había comenzado. La vez siguiente, tendría que mostrar su verdadero potencial, más allá de la historia de su madre. ¿Podría, al final, fusionar ambas realidades en una sola voz? La incertidumbre asomaba en sus pensamientos. Raúl se sentó en su escritorio, el eco de las palabras de Carlos aún resonando en su mente. Las dudas se cernían sobre él como nubes oscuras, pero entre ellas, un destello de determinación aparecía. 2 días, se repetía mentalmente, consciente de que contaba con ese tiempo para pulir su presentación. No podía fallar, no solo por su madre, sino por él mismo. Después de varias horas de trabajo, Raúl decidió dar un paso atrás, necesitaba claridad. Cerró su laptop y salió a caminar, buscando aire fresco para despejar su mente. Las calles estaban vivas con el bullicio de la ciudad, cada rostro representando una historia diferente. Ese mundo, ajeno al suyo, era un recordatorio de que la vida, más que números, era una colección de experiencias humanas. Mientras paseaba, su mente comenzaba a formular ideas, cada paso lo acercaba más a comprender lo que realmente quería comunicar. No bastaba con relatar la historia de su madre, debía conectar su lucha con la causa por la que trabajaba. Se detuvo en un parque, donde una banda de músicos tocaba melodías vibrantes. Observó a las personas disfrutando, sumidas en su tiempo de ocio, y se dio cuenta de que allí, la música era el hilo entre ellos. Como su historia, la idea de presentar el viaje de su madre no solo como un testimonio, sino como una metáfora resonante, comenzó a cobrar forma en su mente. Era su historia, sí, pero también la historia de muchos otros que habían luchado contra la adversidad. Podía mostrar cómo el coraje de su madre había inspirado no solo su vida personal, sino también su propuesta profesional. Con renovada energía, regresó a la oficina y se encerró en su cubículo. Mientras revisaba notas y recortes, los fragmentos de su vida comenzaron a unirse. Estaba listo para transformar su dolor en una narrativa que no solo cautivara, sino que también empoderara a sus oyentes. Cada diapositiva que creaba estaba impregnada no solo de estadísticas, sino de relatos de resiliencia y esperanza. Al finalizar la presentación preliminar, Raúl sintió que la chispa de la emoción había llegado a un nuevo nivel. Sin embargo,
El miedo aún anidaba en su pecho, necesitaba feedback, una voz que potencie su presentación. Decidió pedírselo a una colega cercana, Ana, conocida por su sinceridad. A menudo sus comentarios eran duros, pero siempre constructivos. Cuando la invitó a su cubículo, sintió un escalofrío de nerviosismo. Ana observó atentamente su trabajo mientras él explicaba cada parte, su voz cargada de pasión. No obstante, al terminar, el silencio que se estableció fue pesado. Entonces Ana tomó aire. Es bueno, Raúl, pero... Su mirada se tornó crítica. Necesita más autenticidad. ¿Cuánto de esto realmente resuena contigo? ¿Dónde están tus propias vulnerabilidades? Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Raúl sintió como el nudo en su estómago se apretaba. Nunca había considerado que sus propias luchas podrían ser el catalizador para conectar con su audiencia. Había sido tan crítico en mostrar la historia de su madre que había olvidado profundizar en la suya. Esa epifanía lo golpeó con fuerza. Pasó el resto de la tarde en meditación, reflexionando sobre su vida, sus propias batallas, sus errores, y cómo todo eso lo había forjado como persona y profesional. Se dio cuenta de que su viaje, invisible para otros, podría ser la pieza que faltaba en su presentación. La noche cayó, y con ella llegó un nuevo reto. Estaba decidido a reconfigurar su presentación. Ahora debía encontrar la forma de entrelazar su historia personal con la de su madre, uniendo la lucha de una mujer en la piel de un hijo. Lograr que ambos relatos resonaran en el mismo nivel emocional. Sin embargo, mientras se entregaba a su tarea, un nuevo dilema apareció en su mente. ¿Sería suficiente que su propio sufrimiento pudiera elevar el mensaje? La incertidumbre lo invadía a cada hora que avanzaba. Con la presión por delante y un mundo profesional que no perdonaría errores, la próxima etapa comenzaba a dibujarse. Tenía que preparar un lanzamiento impactante, pero la voz del autosabotaje comenzaba a murmurar de nuevo. ¿Bastaría su evolución personal para marcar la diferencia? ¿O su vulnerabilidad sería vista como una debilidad? La hora del juicio se acercaba, y la necesidad de autenticidad lo empujaba cada vez más cerca del precipicio del éxito o el fracaso. Raúl inhaló profundamente, manteniendo el foco en el objetivo final, transformar el miedo en fuerza. Al día siguiente, se enfrentaría no solo a Carlos, sino a su propia barrera interna. La línea entre el éxito y la verdad cruda de su ser se tornaba más delgada con cada decisión. La búsqueda de su voz verdadera había comenzado, y con ello, la pregunta estaba en el aire. ¿Estaba listo para revelar las partes más oscuras de su historia y utilizarlas como su mayor fortaleza? La noche transcurrió con una tensión palpable, y Raúl despertó antes del amanecer, su mente repleta de posibilidades y temores. Sabía que el día que tanto anhelaba y temía había llegado. Sin embargo, antes de salir, decidió tomar un momento para enfocarse en sus sentimientos. Mirándose en el espejo, se cuestionó, ¿qué es lo más valioso que puedo aportar hoy? La respuesta se formó como un susurro en su interior: compartir su verdad. Tras prepararse, caminó hacia la oficina sintiendo el pesado silencio de la mañana. La luz del sol, aún tenue, apenas rasgaba el velo de nubes que cubría el cielo. Sus pasos resonaban junto con la latente ansiedad que crecía en su pecho. A medida que se acercaba a su escritorio, recordaba las palabras de Ana: ¿dónde están tus propias vulnerabilidades? Esa pregunta se convirtió en su mantra. Sentado frente a la pantalla, revisó su presentación por última vez. Mientras los números y las imágenes se deslizaban en la pantalla, se dio cuenta de que cada diapositiva solo contaba parte de la historia. Faltaba el matiz más necesario: su propia vulnerabilidad. Tenía que arriesgarse. La verdadera conexión con la audiencia emergía de la autenticidad. Finalmente, comenzó a escribir un apartado que reflejaba su historia, sus propias luchas y fracasos, la distancia con su madre durante años, sus propias dudas que lo habían llevado a perderse en el camino. Al hacerlo, una reacción emocional poderosa tomó forma. Lloró mientras escaneaba el teclado, una súplica a su propio coraje. El tiempo voló, y antes de darse cuenta, las manecillas del reloj indicaban que era hora de la reunión con Carlos y el resto del equipo. Respiró hondo, llenándose de energía. Había preparado su mente, su corazón, lo más importante, su autenticidad. Cuando entró a la sala, el ambiente acogía la incertidumbre y la expectativa. Cada rostro presente era un posible oído atento. Se presentó con un tono firme y abierto. Comenzó con la historia de su madre, y a medida que avanzaba, entrelazó su vulnerabilidad en cada palabra,
permitiendo que la humanidad de su experiencia brotara como el agua de un manantial. La reacción fue inmediata. Carlos, que siempre había mantenido una expresión amparada en el pragmatismo, cambió sutilmente. Sus ojos se iluminaron mientras escuchaba, y el resto del equipo comenzó a moverse inquieto en sus asientos, conectando emocionalmente con lo que Raúl compartía. Se sentía como un puente entre su vida y la vida de los demás. Sin embargo, en la mitad de su presentación, una duda acechante regresó. ¿Era lo suficientemente fuerte su mensaje? La voz de autosabotaje resonaba: ¿y si no les importa tu historia? Pero, con la imagen de su madre en su mente y la fortaleza que había derivado de su sufrimiento, Raúl continuó. Al finalizar su presentación, un silencio casi reverente se extendió en la sala. Las expresiones de sus compañeros fluctuaban entre la admiración y la introspección. Carlos rompió el silencio, tomado por la emoción. Raúl, comenzó, lo que has compartido hoy puede ser la base de un nuevo enfoque en nuestro proyecto. Este es el tipo de autenticidad que necesitamos. Pero Raúl sabía que había un camino aún por recorrer. Si bien su presentación fue aclamada, la inseguridad continuaba en su interior. Había abierto una puerta, pero no sabía qué había del otro lado. La vulnerabilidad, aunque compartida, había dejado una parte de él expuesta. Caminó de regreso a su escritorio, alimentado por la energía del momento, pero sintiéndose en un limbo. ¿Cómo consolidar esa conexión ahora tan frágil? La pregunta se hacía eco en su mente mientras reflexionaba sobre cómo equilibrar la vulnerabilidad con el crecimiento, un equilibrio que definiría su futuro. Era el momento de actuar, pero la lucha interna persistía entre la autenticidad y el miedo al rechazo. Con la mente ora agitada, ora esperanzada, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La verdadera batalla no sería con la presentación, sino con la forma en que continuaría. Mostrando su verdad al mundo, aquella revelación lo llevó a un nuevo dilema: ¿cómo manejar la autenticidad en un entorno tan competitivo sin perderse a sí mismo en el proceso? La incertidumbre se ceñía sobre él con más fuerza que antes, pero aún así algo titilaba en su interior. Una nueva pregunta se gestó en su mente, marcando el siguiente paso: ¿cómo podía mantener su voz verdadera mientras se adentraba aún más en las complejidades de la vida profesional? El día siguiente fue un mar de emociones encontradas. Raúl se despertó con una mezcla de satisfacción y ansiedad que lo mantenía en un estado de alerta constante. La presentación había dejado huella, pero el eco de la aceptación estaba aún fresco. ¿Podía realmente replicar ese impacto? ¿Era únicamente un momento aislado de conexión, o había algo más profundo que descubrir y desarrollar? Esa mañana, mientras se preparaba para el trabajo, sus pensamientos divagaban entre lo que había logrado y lo que aún deseaba alcanzar. Su mente debatía entre dos aspectos contradictorios: la vulnerabilidad que había mostrado y la necesidad de ser percibido como competente, sólido, un líder. En la oficina, el bullicio habitual le pareció más intenso que nunca. Caminaba con una determinación renovada, pero a medida que llegaba a su escritorio, sentía el peso de la expectativa de sus colegas. Consciente de que debía consolidar lo que había comenzado, se sentó frente a su computadora y comenzó a planificar su próxima estrategia. Sabía que su historia había resonado, pero quería que ese eco se convirtiera en una corriente. Así que empezó a organizar un taller sobre autenticidad y liderazgo, donde podría compartir no solo su experiencia personal, sino también herramientas prácticas para que otros pudieran descubrir sus propias verdades. A medida que las horas pasaban, se sintió embargado por la tarea. La emoción inicial se desvanecía lentamente, reemplazada por la presión de demostrar que había aprendido algo valioso. ¿Qué sucedería si su taller no generaba el mismo impacto? La ansiedad empezó a acecharlo nuevamente. Sin embargo, se recordó a sí mismo que el proceso de crecimiento no era lineal, que cada intento ofrecía una lección. Decidió que lo mejor era contactar a Carlos. La idea de trabajar con alguien de su nivel le proporcionaba una mezcla de alegría y miedo. Pero también sabía que colaborar haría que el taller fuera más valioso. Cuando le presentó la idea, Carlos mostró un interés sorprendente, sugiriendo incluso que podrían incluir ejercicios prácticos que fomentaran la confianza grupal. Aquella colaboración levantó un peso de los hombros de Raúl. La responsabilidad ahora era compartida. Con nuevo fervor, comenzaron a diseñar el contenido. Raúl se sumergió en la investigación, descubriendo técnicas y estudios que reforzaban la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo. Aprendió sobre cómo algunas de las empresas más exitosas habían promovido la autenticidad en sus equipos, generando ambientes de trabajo más cooperativos y efectivos.
Aquello despertó en él una chispa de ambición. Entendía que su ruta hacia el éxito no solo dependía de destacar en el trabajo, sino de crear conexiones que lo trascendieran. Sin embargo, aún atormentaba el dilema de compartir su propia historia y la responsabilidad que conllevaba. Cada vez que pensaba en el taller, esa inquietud se transformaba en un laberinto de emociones. Por un lado, deseaba guiar a su equipo hacia una mayor autenticidad, por otro, temía que su propia vulnerabilidad pudiera ser vista como una debilidad. Esa tensión crecía a medida que se aproximaba la fecha del taller, transformándose en una amalgama delirante de ansiedad y deseo. Finalmente, una semana antes del evento, Raúl sintió que necesitaba enfrentar su miedo. Así que escribió una carta a su madre, explicándole lo que estaba a punto de hacer. En la carta, reveló sus temores y dudas, y al mismo tiempo, su determinación por avanzar. Al terminar, sintió una pesada carga liberarse. La vulnerabilidad que había aprendido a compartir con otros ahora era un poderoso testimonio de su viaje interno. Con el taller a la vista, una nueva pregunta surgió en su mente, más urgente que las anteriores: ¿cómo podría asegurarse de que su entrega fuera realmente auténtica, sin caer en el temor a ser juzgado? Esa pregunta lo impulsó hacia un nuevo ciclo de descubrimiento personal, empujándolo a una búsqueda de autenticidad que prometía cambiar no solo su vida profesional, sino también su percepción de sí mismo. Así, en la antesala del taller, una inquietud creciente lo empujaba hacia la mayor revelación de todas: ¿cuál sería el costo de mostrarse verdaderamente tal como era? Los días se contaban rápidamente y la fecha del taller se aproximaba con una inminencia casi palpable. Raúl se encontró en un torbellino de emociones, cada vez más consciente de la dualidad de su situación. Por un lado, la anticipación de compartir sus ideas sobre la autenticidad y el liderazgo encendía una llama en su interior; por otro, el temor al juicio, a la vulnerabilidad radical a la que se expondría ante su equipo, lo mantenía en un estado de tensión constante. A medida que las horas transcurrían, decidió sumergirse en la preparación con riguroso detalle. Se sentó en su escritorio con la mente fija en el contenido del taller. Escribió y reescribió notas, esbozando ideas sobre cómo la vulnerabilidad podría crear un espacio de confianza y camaradería. Se dedicó a perfeccionar cada palabra, cada ejercicio, convencido de que si lograba articular su mensaje con fuerza, podría impactar a sus colegas. Al caer la tarde un día, Raúl llegó a casa exhausto por la carga creativa. Pero en lugar de rendirse, se preguntó: ¿qué es lo que realmente deseo transmitir? Esa pregunta resonó en su mente, llevándolo a cuestionar el propósito detrás de su taller. Al buscar esa respuesta, empezó a desentrañar su propia historia, un proceso que clarificó su visión de la autenticidad. Recordó su infancia, la relación con su madre, su constante apoyo y la conexión que tenían a pesar de las barreras. Su madre, una mujer sorda, había enseñado a Raúl a construir puentes de comunicación en formas a menudo no convencionales. Esa lección, que en el pasado había considerado como un simple rasgo de su vida, se revelaba como una clave significativa en su camino hacia el liderazgo. A la mañana siguiente, tomó un café con Carlos. Era el momento propicio para poner todo en la mesa. Decidió abrirse sobre su historia, sobre cómo las experiencias de su madre lo transformaron y lo prepararon para ser quien era. Carlos escuchó con atención, y al final, lo miró con asombro. Eso es lo que debes compartir en el taller, Raúl. La autenticidad empieza desde el corazón, le sugirió, en un tono lleno de compromiso. Esa afirmación le golpeó con fuerza. Para Raúl, la idea de compartir su propia historia se convirtió en una necesidad vital. No solo quería ser un líder, deseaba conectar, inspirar y, sobre todo, ser un ejemplo de que los miedos pueden ser transformados en fortalezas. Sin embargo, la carga emocional de abrir su vida al grupo lo llenaba de ambivalencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Qué consecuencias podría acarrear su vulnerabilidad? Cada paso que daba lo acercaba más a la decisión crucial. Comenzó a ensayar su relato frente al espejo, meticulosamente elaborando cómo cada palabra resonaría, cómo su historia podría ser una linterna en la oscuridad del miedo colectivo. Pero la duda se mantuvo latente. Necesitaba más que simplemente confiar en su entrenamiento o en su capacidad, requería de un momento de revelación personal que pudiera sostener su entrega. El día del taller llegó, y con él, una enérgica mezcla de adrenalina y terror. Raúl se encontró frente a un grupo que lo miraba con expectativas, algunos de ellos retratados por dudas similares a las suyas. Sin embargo, en ese instante crucial, su pensamiento se detuvo. ¿Y si aquel taller era solo el principio de una exploración más amplia? Una forma de transformar no solo su carrera,
sino también su identidad. Mientras se preparaba para hablar, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era el miedo al juicio, sino el radical acto de ser plenamente el mismo. Con esa honda comprensión en mente, respiró profundamente y empezó a hablar. Sin embargo, una perturbación en su mente lo llevó a cuestionar, ¿sería capaz de sostener esa autenticidad tras el estruendo de la revelación? Esa inquietud lo asaltó de inmediato, la lucha por equilibrar su verdad personal con la de los demás. En ese momento decisivo, la sombra de su madre emergió, una voz silenciosa que le decía que el verdadero poder radica en la unión de sus historias. ¿Cómo respondería a esa llamada interna? En ese espacio lleno de tensiones y revelaciones, la incertidumbre se convertía en su única certeza. Raúl respiró profundo antes de enfrentar las miradas de su equipo. Cada gesto, cada expresión en sus rostros era un reflejo de sus propias inseguridades. Mientras comenzaba a compartir su historia, la voz de su madre resonaba en su mente como un mantra: la conexión se encuentra en la sinceridad. Las palabras fluyeron, cargadas de un significado que rebasaba su experiencia personal. Sin embargo, dentro de él, una batalla interna se libraba, imágenes de su niñez se proyectaban en su mente. La sala de estar, el sonido suave del piano que tocaba su madre, la forma en que se comunicaban a través de gestos y sonrisas. Esa conexión única siempre había sido su refugio, un lugar donde la vulnerabilidad era un regalo, no una carga. Pero aquí, ahora, en este escenario, la idea de mostrar esa vulnerabilidad le parecía monumental. Raúl se preguntaba si los demás estarían dispuestos a dejar atrás sus propias armaduras. A medida que compartía anécdotas sobre su madre, observó cómo algunos miembros del grupo comenzaban a cambiar su postura, a dejar de lado sus barreras. Era como si su valentía de abrir su corazón empezara a desmantelar sus miedos internos. Pero aún así, el hilo de la duda persistía en su mente. Preguntas sobre su habilidad para gestionar estas emociones, y sobre las reacciones que podría provocar, lo perseguían. Después de finalizar su relato, sintió un alivio temporal, pero también un abrumador embrollo emocional. Nadie habló inicialmente, y ese silencio pareció eternizarse. En su interior, la ansiedad crecía. Había compartido su historia más profunda, y la expectativa de una respuesta se apoderaba de él. Finalmente, Marisol, una colega a quien consideraba especialmente crítica, se levantó. Raúl, eso fue más que difícil de escuchar, fue increíblemente poderoso, dijo, su voz temblando. Me he sentido incapaz de ser auténtica en el trabajo, y creo que todos sentimos el peso de las expectativas. Esa afirmación resonó en el grupo, que comenzó a intercambiar miradas y murmullos. Raúl supo que había encendido una chispa. Deseando profundizar en esa conexión, se decidió a expresar su vulnerabilidad en forma de una conversación abierta. Lo que enfrentamos no son solo temores individuales, son retos que nos limitan como equipo. La autenticidad no debe ser una carga, sino una oportunidad para crecer juntos. Empujado por un renovado sentido de propósito, hizo una pausa para darle a su audiencia la oportunidad de hablar uno a uno. Sus compañeros comenzaron a compartir sus propios miedos y luchas. Aquello fue un momento revelador. El grupo se transformaba, dejando de lado las máscaras que habían llevado durante tanto tiempo. Los relatos entrelazados de temor y esperanza crearon un espacio resonante que parecía cargarse de energía y posibilidades. Raúl escuchaba, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Era una experiencia gratificante, pero también aterradora. ¿Cómo podría esto cambiar la dinámica de su liderazgo? A medida que la sesión avanzaba, se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía haber despojado a su equipo de la complacencia, pero también había dejado al descubierto el grado en que él mismo se sentía perdido en su rol. En su intento de fomentar la conexión, había enfrentado sus propias inseguridades de manera expuesta ante los demás. Esa revelación desconcertante comenzó a reposar en su mente. Mientras el taller llegaba a su fin, Raúl reflexionó sobre cómo esa jornada no solo había sido un ejercicio de liderazgo, sino una puerta que se había abierto hacia su propio viaje de autodescubrimiento. Una nueva pregunta se formó en su mente: ¿cómo podría adaptar este nuevo conocimiento y esta conexión a su día a día en la empresa? Cuando la sesión terminó y se despidió de todos, un murmullo de satisfacción lo rodeó, pero la preocupación permanecía. Había dado un paso gigantesco hacia la autenticidad, pero ¿sería suficiente para sostener esos cambios a largo plazo? Llevar esos principios a su vida diaria sería su nuevo reto. Mientras caminaba hacia su oficina, se sintió alimentado por la claridad pero también por la incertidumbre de lo que vendría. La pregunta que poco a poco empezaba a desarrollarse era:
¿puede la vulnerabilidad ser una estrategia de liderazgo sostenible? Esa incógnita iba a cambiar el rumbo de su experiencia como líder y abrirá nuevas puertas en su autoexploración. Raúl se adentraría en un terreno inexplorado, la línea entre su vida personal y profesional comenzaba a desdibujarse. ¿Qué más descubriría en este viaje revelador? La culminación de la historia de Raúl se manifestaba en un momento de profunda transformación. Había recorrido un camino lleno de desafíos, sacrificios y dolor, pero el final de su travesía no era de derrota, era un grito de victoria personal. Cuando decidió enfrentar su verdad y la realidad de su madre, su vida cambiaría para siempre. La valentía que había encontrado al abrirse no solo lo liberó de sus propias cadenas emocionales, sino que también creó un puente para que otros compartieran sus luchas. Al finalizar el taller, Raúl se sentía con un renovado sentido de propósito. La conexión auténtica que había logrado con su equipo fue solo el comienzo de una revolución personal y profesional. Después de aquella jornada, sintió la necesidad de expandir esa conversación. Se comprometió a seguir organizando encuentros mensuales donde él y su equipo pudieran compartir vulnerabilidades y empoderarse mutuamente. Aquellas sesiones no serían solo un espacio de diálogo, serían un refugio para la autenticidad y el crecimiento. Una semana después, la respuesta a su presentación floreció. La campaña sobre las personas con discapacidades auditivas no solo fue aprobada, sino que se convirtió en la más aclamada del año. Raúl pudo demostrar que la emoción y la conexión humana son tan poderosas como cualquier estadística. Las imágenes de su madre, doña Clara, llenaron cada rincón de la campaña, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia. El éxito profesional se vio reflejado en su vida personal. Su relación con Clara se estrechó. Comenzaron a comunicarse abiertamente, compartiendo historias y sentimientos que habían sido oprimidos por años de silencio y malentendidos. La fortaleza de su madre, que había inspirado su vida, ahora se proyectaba como una sociedad de apoyo mutuamente enriquecida. Las reconexiones se fraguan en cada conversación, y en cada gesto. Raúl comenzó a ver a su madre no solo como un icono de coraje, sino como una aliada en la búsqueda de autenticidad. El crecimiento de Raúl se hizo evidente en su liderazgo. Fue premiado como uno de los empresarios más influyentes de la industria, y se le pidió que compartiera su historia en conferencias. Recibiendo aplausos y reconocimiento, entendió que su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza. En cada palabra compartida, sentía como su historia resonaba en otros corazones, desatando un impulso para que ellos también desafiaran sus propias sombras. Consolidando su legado, Raúl aplicó lo aprendido tanto en el trabajo como en su vida personal. La autenticidad se convirtió en el núcleo de su liderazgo. Empoderar a otros a ser vulnerables fue la estrategia que también los sacó de su propio rincón de dudas. Las puertas que antes parecían cerradas se abrieron a un mundo de posibilidades, donde los errores y las historias personales ya no eran lastres, sino catalizadores de cambio. Finalmente, una tarde de café con su madre, Raúl miró a Clara a los ojos y le dijo: «Mamá, tu fortaleza me enseñó el verdadero valor de la conexión humana. Gracias por tu amor, por tu silencio y por todo lo que me has permitido descubrir de mí mismo». Clara sonrió, y sus ojos brillaron con lágrimas de felicidad. La historia de Raúl no era solo la de un empresario que superó sus miedos. Era un testimonio de que el viaje personal de cada individuo puede confluir en un impacto profesional genuino. Había encontrado su voz y aprendido que, al compartir las partes más vulnerables de su vida, no solo había liberado su propia alma, sino que había ofrecido un faro de esperanza a aquellos que necesitaban escuchar que no estaban solos. La resolución de su historia se fraguaba en el hecho que el camino de la autenticidad no era fácil, pero era el más gratificante. A través de su valentía, su madre lo inspiró a construir no solo una exitosa agencia publicitaria, sino también una vida plena y conectada. Raúl no solo había logrado el reconocimiento en su carrera, había conquistado el mayor triunfo de todos, la paz interior. No esperen ni un segundo más para sumarse a esta comunidad de transformación personal. Súmense inmediatamente a nuestro canal para escuchar más historias inspiradoras que tocan el corazón. Dejen un me gusta ahora para impulsar nuestro contenido y ayudar a que más personas escuchen estos relatos de superación. Comenten con sus reacciones o teorías sobre este final. Y, sobre todo, compartan este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la vulnerabilidad puede ser la llave del éxito. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de este viaje emocionante.